A lo largo de este domingo se ha desarrollado un plebiscito que, para ponerlo en una síntesis, es un plebiscito en Venezuela por la constitucionalidad, la legalidad, la democracia y la libertad, además, por supuesto, para protestar por las condiciones de vida de los venezolanos. Desde luego, la carestía que alcanza casi el 80% a falta de medicamentos y alimentos, y también casi 800% de inflación. ¿Qué sociedad puede vivir de esa manera? Bueno, en este plebiscito de este plebiscito están atentos los líderes del mundo que lo han estado en los últimos 2 años, y justamente Lucy Brava nos tiene un recuento. From Russia to China to Venezuela, you are seeing relentless crackdowns vilifying legitimate dissent as subversive. We stand in solidarity with those who are detained at this very moment. In Venezuela, Leopoldo López. Desde 2014, líderes alrededor del mundo ya alertaban sobre la crisis que se anunciaba para Venezuela. Desde entonces, al gobierno de Nicolás Maduro le han llovido condenas de la comunidad internacional luego que diversas instituciones como el Tribunal Supremo y las Fuerzas Armadas entraran en conflicto abierto con la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, en lo que muchos han denominado un autogolpe de Estado. Desidero ricordare pure il Venezuela, che sta vivendo nuovamente momenti di acuta tensione. Diversos presidentes y exmandatarios han hecho un llamado al cese a la violencia y al restablecimiento de la democracia en Venezuela. El caso más reciente fue el de la OEA, donde 20 países miembros, entre ellos México, Estados Unidos, Chile y Brasil, exigieron la celebración de elecciones y la liberación de los presos políticos, lo que provocó una confrontación directa con el gobierno de Venezuela. Yo renunciaré a la Secretaría General de la OEA cuando se realicen elecciones nacionales, libres y transparentes, con observación internacional y sin inhabilitados, cuando se libere a todos los presos políticos listados por el Foro Penal venezolano. Después de más de 3 meses de protestas contra el gobierno que han dejado más de 90 muertos y 2.000 detenidos, la primera señal de cambio es que Leopoldo López, uno de los principales líderes de la oposición, salió de la cárcel y quedó bajo arresto domiciliario. Pero el retorno a la democracia en Venezuela aún está lejos de concretarse. Pues sí, los ojos del mundo, de la comunidad internacional, líderes políticos e incluso figuras del espectáculo que han hecho campaña a favor de la sociedad venezolana están atentos hoy a este importante plebiscito. ¿Qué implica este plebiscito? Antes que nada, saludarte, Estela. Mira, este plebiscito está hecho prácticamente para ensombrecer lo que va a suceder dentro de 2 semanas. ¿Qué va a suceder en 2 semanas? Lo que es el constituyente, como le llama Nicolás Maduro, es decir, una nueva constitución, una metaconstitución, derribar la que hizo de alguna forma Hugo Chávez en 1999. ¿Y por qué lo hace la oposición? Yo veo 3 elementos que son prácticamente muy emblemáticos. Primero, a la oposición no le gustó que hasta el 31 de diciembre del año pasado Nicolás Maduro no organizara todas las elecciones para gobernadores, que se tenía que haber hecho el mismo día y como fecha límite, repito, el 31 de diciembre. Segundo, está enojada la oposición porque no hizo el referéndum revocatorio hacia el 10-12 de enero. Había cumplido la ruta crítica a la oposición y Nicolás Maduro le echó abajo. Tercer elemento, a finales de marzo, cierra la asamblea durante 3-4 días Nicolás Maduro. Esa fue una decisión totalmente aberrante, antidemocrática. La oposición, si tú recuerdas, el 1 de abril comenzó a tomar las calles y hasta el día de hoy prácticamente no la ha dejado. Entonces, esos 3-4 elementos son fundamentales. Organizan el plebiscito precisamente porque no quieren que haya una nueva constitución, un constituyente, porque de alguna manera sería como un parche, es decir, sacaría toda la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, impondría unos nuevos de manera totalmente antidemocrática. Sí, la Asamblea es el equivalente a nuestro Congreso, y sería un auténtico golpe de Estado, un autogolpe en el caso de que se concretara. Uno más, ¿no? Yo diría que la actitud y el perfil de Nicolás Maduro desde hace un año para la fecha en particular, los casos que te mencioné son rasgos antidemocráticos,
cuasi dictatoriales. Lo que hemos visto hasta estas horas en que ha transcurrido hoy este plebiscito es cómo se ha volcado la sociedad venezolana. Yo diría, Fausto, que muchos los jóvenes que han sido los grandes protagonistas, desafortunadamente también las víctimas, porque pues muchos de ellos han muerto en estos más de 100 días de protestas. Tienes razón, Estela. Mira, el 70% de la población venezolana está en contra de lo que va a suceder dentro de 2 domingos, es decir, en contra de la constituyente. Los jóvenes han reaccionado muy bien, yo creo, por la gran participación que han tenido en las redes sociales. Es decir, Enrique Capriles ha tenido una estrategia de comunicación muy clara, se ha brincado al oficialismo, ¿no? A las televisoras controladas por Nicolás Maduro, y en ese sentido ha llegado a una gran parte de la población venezolana, y no solamente ahí, se combina con lo que ha hecho Lilian Tintori en el exterior. Es decir, Lilian Tintori ha jugado un papel importante desde el punto de vista de que ha sido una especie como de embajadora, ¿no? Y se ha reunido en la Casa Blanca, se ha reunido en la Moncloa, en España, ha ido a Francia, es decir, ha recorrido Europa, ha recorrido a varias partes del mundo, México, por supuesto, y eso ha generado mucho entusiasmo porque ya los venezolanos ya no están de acuerdo en las posturas totalmente antidemocráticas de Maduro. Sí, a propósito del rol de las redes sociales y sobre todo el protagonismo tanto de Lilian Tintori como de Enrique Capriles, Fausto, que eres autor de Referéndum Twitter, también lo han sido en estas horas que nos están informando de cómo, insisto, es que la gente ha salido a la calle, pero es un ejercicio democrático masivo, el más importante que ha habido, tú dirías, no en los últimos 10 años, sino incluso en las últimas décadas en Venezuela. Me refiero al papel de la sociedad. Sí, por supuesto que sí, el papel de la sociedad ha sido fundamental. Ideológico, políticamente hablando, me parece que es una de las últimas etapas ya de resistencia por parte de Nicolás Maduro sobre lo que fue el eje chavista. Desde que muere Hugo Chávez, de alguna forma se va debilitando mucho ese eje. Hablo de, evidentemente, de Evo Morales, aunque sigue de presidente, pero también hablo de Ecuador, ¿no? Hablo también de Argentina, de Brasil. Toda la región se ha ido transformando, toda la región ha tenido elecciones constitucionales y han decidido, pues la población es ir por otro signo político. Entonces sí es fundamental la participación. Inevitablemente llegaremos a ver las elecciones democráticas en Venezuela, porque también hay un tema, ¿qué tan real es la división del ejército ya en este punto del conflicto de Venezuela? Mira, yo creo que la parte exterior, ¿no? La presión internacional debilita más, digamos que la resistencia de Nicolás Maduro. El ejército es un gran tema porque de alguna forma la cúpula del mismo ha sido de alguna forma pues prácticamente mantenida a través de excelentes sueldos, de grandes entregas de poder que le ha dado el gobierno de Nicolás Maduro, pero evidentemente la tropa, hay gente que está disconforme, está descontenta con Nicolás Maduro, con el propio ejército. Acuérdate que los muertos que ha habido desde abril para acá, pues mucha gente del ejército está en contra de cómo ha resultado la propuesta de Nicolás Maduro sacando a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es la parte más ideologizada del chavismo, ¿no? Y esa es la más violenta, digamos. El ejército está un poco atrás, ¿no? Esperando a ver qué va sucediendo, pero evidentemente lo que se espera es que la presión internacional vaya secando paulatinamente ya el discurso retórico de Nicolás Maduro y que la presión asfixiante y sobre todo económica, que eso es importante, podría ya dar pues pie a que se pase a un nuevo capítulo. Sí, pues qué sociedad puede aguantar lo que está viviendo Venezuela con inflación estratosférica, con más de 700% en lo que va del año. Pues escasez de alimentos, por ejemplo, medicinas, alimentos. Sí, la situación es caótica. Un exilio venezolano, entre otros países, hacia México muy marcado, por ejemplo. Por supuesto. México, lo que es también Miami, han llegado muchos a Florida, España también, ¿no? Sí han salido mucho, desafortunadamente nada más la gente que tiene dinero, recursos, posibilidad, pero hay mucha gente que de alguna manera no lo puede hacer. Hablabas de presión internacional. Inevitablemente habrá una presión para que haya elecciones. Hay dos figuras viendo escenarios hacia adelante. Enrique Capriles por un lado, pero Leopoldo López recién liberado, que está impedido porque todavía no tiene la libertad total. Sí, yo creo que esa es la gran pregunta que nos hemos hecho durante todos estos últimos meses. ¿Quién va a llevar el liderazgo una vez que se pase este capítulo, ¿no? Primero, ojalá que se pase este capítulo, después ya viene la parte democrática. Y sí, mira, Voluntad Popular, que es Leopoldo López, es un partido un poco más radical de lo que ha sido Enrique Capriles. Capriles, si tú recuerdas, Estela, compitió contra Nicolás Maduro, ganó Maduro por poquito, por pocos votos, después de que muriera Hugo Chávez. Ese fue de alguna manera como un empujón mediático que le ayudó a Nicolás Maduro. Pero hoy sí, la gran pregunta es cómo se llevan los dos.
Yo recuerdo que en las últimas 2 semanas sí han tenido 1 o 2 diferencias el equipo de Voluntad Popular con el equipo de Enrique Capriles. Hablo, por ejemplo, de algo tan poco relevante como ponerse de acuerdo en cuántas horas se tiene que manifestar durante X días, ¿no? Entonces hubo un desacuerdo en ese tema. Eso puede llegar a abrir la puerta para el desacuerdo fundamental, pero lo que dice Enrique Capriles es que están unidos, no hay fisuras, van juntos, va la oposición junta, llega hoy este día fundamental que es el plebiscito y seguramente va a ser muy crítico las próximas 2 semanas, van a ser de mucha tensión, yo diría, porque Nicolás Maduro, si organiza esta constituyente, de alguna forma estaría prácticamente poniendo el último clavo, ¿no? Ya para decir esto sí es una dictadura. Y ahí sí habría que ver qué va a pasar, ¿no? Ojalá que no se derrame sangre. Que no se desborden, aunque lo que hemos visto desafortunadamente es que sí se ha derramado y bueno, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, porque si bien es cierto que no ha terminado el plebiscito hasta esta hora, pues a como vamos en este momento va a ser mayoritariamente favorable para la oposición. Sí. Quiero preguntarte el rol de México, la participación de nuestro canciller, ¿cómo ha sido en este sentido la política de México hacia Venezuela? Luis Videgaray ha actuado de manera magnífica, yo diría. Es plausible. ¿Por qué? Porque se echa abajo también un viejo paradigma, ¿no? Un paradigma de hace 100 años de Venustiano Carranza, en donde México no tiene que meterse en los asuntos de otro país. Yo creo que en temas de derechos humanos no es optativo, es obligatorio que los países pongan atención y también decidan de lo que está sucediendo y critiquen de lo que está sucediendo en Venezuela. En la OEA me parece que México jugó un papel fundamental. En la OEA se vio liderazgo. Nunca, hacía muchos años que no se veía ese papel de México liderando a toda una región como Latinoamérica. Evidentemente no se lograron los 23 votos que se necesitaban, se quedaron en 20 para de alguna forma levantar, digamos que la voz crítica en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero creo que México está jugando un papel importante, la región también lo está haciendo, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, también hay que decir Macri en Argentina, sobre todo Santos en Colombia. Creo que son los 3, 4 presidentes junto con Peña Nieto y Luis Videgaray, evidentemente en la parte diplomática, que están de alguna forma presionando y que yo creo que si pensamos dentro de unos meses y volteamos hacia atrás, se va a ver el gran trabajo que hizo el gobierno mexicano y sobre todo todos los gobiernos de la región, ¿no? Bueno, pues ojalá, este es un capítulo más y ojalá que como todos esperamos realmente concluya lo mejor posible, algo que sin duda pues es una auténtica crisis que no veíamos, tú que eres experto en esto, ¿hace cuánto tiempo? Pese a las crisis recurrentes que ha tenido Venezuela en aquel país. Mira, un país como Venezuela hacía muchos años que no, pero hace 2 años en Guatemala, acuérdate que metieron a la cárcel a Otto Pérez Molina por temas de corrupción. El presidente. Pero evidentemente Guatemala, un país más pequeño. Venezuela tiene el tema del petróleo, ¿no? Tiene el tema del chavismo, entonces de alguna forma es una plataforma importante en Venezuela. Pero aparte la sociedad de Guatemala desafortunadamente no estaba como está ahora, pienso yo, la venezolana, muy activa, ¿no? Salieron así no tantos días como la venezolana, sí les ayudó mucho un grupo de Naciones Unidas que intervino el país desde el punto de vista de análisis de información y sobre todo las pesquisas que dieron con Otto Pérez Molina como un personaje corrupto. Sin duda. Bueno, y ya ni hablamos de Brasil. Fausto Pretelín, muchas gracias. Gracias, Estela. Hasta pronto. No cabe duda que el plebiscito realizado este domingo en Venezuela ha sido de una condena absoluta al régimen de Nicolás Maduro. Ojalá que pronto los venezolanos puedan alcanzar el triunfo de esta lucha por su libertad y democracia y que más temprano que tarde podamos ver una Venezuela distinta para todos los venezolanos y por supuesto para toda América Latina. Esto fue A Quemarropa.